Estamos en la serie Los pecados capitales. Los pecados que están a la cabeza de otros porque conducen a cometer otros pecados. Y realmente son pecados graves ante los ojos del Señor. Y nosotros muchas veces no los hemos considerado así. Pero desde hace cientos de años, siglos, que la iglesia se percató de que habían ciertos pecados que aunque no tenían la apariencia de ser tan destructores, tan dañinos, realmente lo eran. Y por eso es que le dedicaron un tiempo a estudiarlos, procuraron también vencerlos, derrotarlos, enfrentarlos. Algunas veces lo hicieron de manera equivocada, como lo hemos explicado, y otras veces pues lo lograron vencer. Hoy voy a compartir con ustedes quizá el pecado más destructor de los que hemos explicado y estudiado anteriormente. Por eso he titulado esta predicación El terrible pecado de la soberbia. ¿Puede repetirlo conmigo? El terrible pecado de la soberbia. Oremos un momentito. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por darnos la bendición de estar reunidos en tu nombre, Jesús, y recibir tu palabra. Gracias de todo corazón. Amén. El primer pecado que ocurrió en todo el universo fue la soberbia. No fue la desobediencia, no fue el homicidio, no fue la fornicación, el adulterio, la idolatría, la brujería, la mentira, el engaño, los celos, los pleitos, las iras, todos los demás pecados. El primero fue la soberbia. Hoy vamos a ver en qué consiste el pecado de la soberbia, el origen de la soberbia, las manifestaciones de la soberbia, cómo Dios también castiga de manera severa y drástica este pecado más que otros pecados. Dios siempre disciplina, pero el pecado de la soberbia es uno de los que Dios castiga y disciplina de manera más dura y más drástica. Y también veremos cómo el cristiano debe de enfrentar la tentación de la soberbia y cómo puede dominar la soberbia. Las definiciones bíblicas de la soberbia son muy interesantes. Cuando estudiamos las raíces etimológicas, es decir, de manera literal, la palabra soberbia en hebreo, las palabras en hebreo y las palabras en griego nos dan una base y una luz muy oportuna para entender el desarrollo del pecado de la soberbia. En hebreo existen por lo menos dos palabras que se traducen como soberbia. Algunas Biblias lo traducen como orgullo, pero realmente es un poco diferente el pecado de la soberbia. Una de las palabras es la palabra sadón y significa arrogancia, ser arrogante, ser presuntuoso, pecado de la presunción. Y hay otra palabra hebrea que al explicarlo de manera casi literal significa levantarse para engrandecerse uno mismo, el hombre mismo. El hombre se levanta, se engrandece a sí mismo para ser alguien muy especial, sin tomar en cuenta a Dios y sin tomar en cuenta a los hombres. Ahora hay tres palabras griegas que se traducen como soberbia. Y la primera es también interesante. Es hiperefanía. Hay dos palabras ahí, hiper. Hoy está de moda la palabra hiper. Hay hipermercado, hay hiper y hay hiper por todos lados. Todo es hiper ahora. Entonces, hiperefanía. La primera palabra hiper significa encima, sobre, o sea, sobre o encima, sobresaliente. Y la palabra efanía significa petulancia, presunción, arrogancia. En otras palabras,
La palabra hiperefanía es querer sobresalir, estar encima y estar sobre, con arrogancia, sobre todos los demás, sin tomar, pero ahí está el problema, sin tomar en cuenta a Dios. Y casi creyendo prácticamente que el hombre que piensa así y actúa así es como Dios. O viviera como que si el verdadero Dios no existe, sino que existe Él, por Él, para su yo. La otra palabra griega significa hinchado, fisiosis, viene de hincharse. La soberbia entonces es una hinchazón del yo. Está inflado. Así como la caricatura aquella que salía en los gráficos, el doctor Merengue creo que se llama. Así sí. Pero con una presunción del yo, como alguien que es muy importante por sobre los demás. Y la otra palabra griega es la palabra hibris. La palabra hibris significa insolencia, arrogancia, excesiva elevación, conducirse otra vez como que si Dios no existiera. La palabra hibris la usaron mucho los antiguos griegos, en el griego clásico, pero también en el Nuevo Testamento, que es el griego común o el griego koiné, aparece algunas veces la palabra hibris. Podemos ir definiendo entonces que la persona soberbia quiere mostrarse por encima de los demás a como dé lugar, mirándolos despectivamente. Y la esencia del pecado de la soberbia es olvidarse que el hombre, la mujer, los seres humanos, somos criaturas, no creadores. Olvidarnos de que Dios existe y es real. Olvidarse de darle el honor y la gloria al Dios Todopoderoso. Olvidársele al hombre que realmente, al fin y al cabo, dentro de un tiempo aquí en la tierra será polvo y ceniza. El hombre soberbio, la persona soberbia, se le olvida que un día se comerán los gusanos su cuerpo. Se le olvida. Se le olvida que un día para otro puede morir. El soberbio está tan ciego que cree que todo el tiempo va a estar bien, va a sobresalir. No está pensando que un día su último ropaje, porque la soberbia también se puede mostrar con lujos, con ropajes, pero porque viene de adentro y se muestra en lo exterior. Pero se le olvida que su último tacuche será una caja. Y que su última morada aquí en la tierra o en este mundo será la misma tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Ahora que hemos definido de manera breve, pero importante creo, las palabras hebreas y griegas que tienen que ver con la definición de la soberbia, profundicemos el origen de la soberbia. Lo dije en la introducción. Esa pretensión, esa autosuficiencia y esa autoexaltación ocurrió en el ser de un querubín. No era solo ángel, porque en las huestes celestiales hay jerarquías y orden. No era un ángel, era un querubín ungido, un querubín que adoraba y alababa a Dios y que su nombre se le ha conocido como Luzbel. Allí tiene origen el primer pecado de todo el universo. Y hay dos pasajes en la Biblia que son extensos y pueden leerlo después a quien interese profundizar, pero vamos a leer algunas partes de dos pasajes en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías. Y todos los biblistas, todos los biblistas están de acuerdo, unánimemente
han interpretado que estos pasajes, que aunque por un momento se refiere a reyes terrenales, realmente se refiere al querubín ungido que fue echado, juzgado drásticamente allá en el cielo a causa de esa autoexaltación, a causa del querer ser como Dios, soberbia, el querer pretender que también Él podía ser objeto de adoración, de culto. Todos los emperadores y los faraones de la antigüedad, todos cayeron en el pecado de la soberbia, porque ellos exigían adoración. Ellos exigían que se postraran las personas delante de ellos para adorarlo. Y no había más Dios que Faraón, y no había más Dios que el César. Y por eso las naciones fueron castigadas tremendamente por Dios a causa de la soberbia. Pero veamos otra vez, volvamos a la idea que estábamos expresando de los pasajes donde se muestra el origen de la soberbia en el querubín ungido que llega a convertirse en Lucifer, dejando de ser Luzbel, el lucero de la mañana. Ezequiel 28, 12, 15 y luego el versículo 17 en la Reina Valera contemporánea. Estuve leyendo varias versiones y esta la traduce de manera, a mi criterio, un poco mejor. Hijo de hombre, dedícale un lamento al rey de Tiro. Ahí aparece el rey de Tiro. Pero más adelante usted va a ver cómo el profeta, inspirado por Dios, por el Espíritu, comienza a hablar ya no de este rey, sino de este querubín. Y dile de mi parte, tú tan lleno de sabiduría y de hermosura, tan perfecta, eras el sello de la perfección. Eso no ocurre realmente en un ser humano. En la palabra de Dios no se le llama perfecto a ningún ser humano después de Adán y Eva. Estuviste en el Edén, en el huerto de Dios. Tus vestiduras estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas, cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todo estaba cuidadosamente preparado para ti en el día de tu creación. A ti, querubín, grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí no está hablando el rey de Tiro. Y ahí estuviste, te paseabas en medio de las piedras encendidas. Desde el día en que fuiste creado y hasta el día en que se halló maldad en ti, eras perfecto en todos tus caminos. Era tanta tu hermosura que tu corazón se envaneció, entró la soberbia. Ahí la palabra envanecer, al igual que el orgullo, están refiriéndose a la soberbia. Son las palabras que aparecen aquí como Gaón, Sadón, en hebreo. Se envaneció por causa de tu esplendor. Corrompiste tu sabiduría. Por eso yo te haré rodar por tierra y te expondré al ridículo delante de los reyes. Vamos a ver el siguiente pasaje de Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra? Tú que derrotabas a las naciones, tú que en tu corazón decías, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Ese enaltecerse, levantarse, engrandecerse, ese hincharse. Y ahí pondré mi trono, otro trono, queriendo ser igual a Dios, queriendo ser como Dios. En el monte del concilio me sentaré en lo más remoto del norte. Subiré hasta las altas nubes, y ahí está, seré semejante al Altísimo. Pero ¡ay! Has caído a lo más profundo del sepulcro, a lo más remoto del abismo. Así fue lanzado Luzbel, el querubín, por haber querido ser igual a Dios y haberse autoexaltado
autonombrado y queriendo implantar un trono allá en el cielo, queriendo ser Dios también. Así que el más alto grado de soberbia es la no dependencia de Dios. No quiso Luzbel seguir queriendo depender de Dios, adorar a Dios. Quiso ser igual a Dios. Se creyó igual a Dios. Y esa soberbia le hizo tentar a la primera pareja o la primera familia que fue creada en el huerto del Edén. Ahí estaban creados Adán y Eva cuando Satanás, ahora ya disfrazado de serpiente, que era bella, antes de que recibiera la maldición la serpiente era bella, era una serpiente que andaba no arrastrada, sino andaba vertical y tenía alas, podía volar, era hermosa la serpiente. Entonces el querubín lanzado, Satanás, toma la serpiente y le habla a Eva y le transmite exactamente el deseo de la soberbia, es decir, el ser igual a Dios, el querer igualarse a Él. Génesis 3:5 en la Reina Valera contemporánea. Dios sabe que el día que ustedes coman de Él, se les abrirán los ojos y serán, ¿qué dice? Como Dios, conocedores del bien y del mal. Y eso fue muy atractivo para Eva. Eso le sonó muy bien al oído. Primero le metió duda, luego refutó la palabra que Dios había dicho. No es cierto lo que Dios ha dicho, que ustedes morirán. Al contrario, Él sabe que si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como Dios. Cayeron en la tentación, primero Eva y luego Adán. Comieron el fruto prohibido y el pecado de la soberbia entró, pasó a la desobediencia y la desobediencia pasó a todos los hombres y vino entonces toda la maldición de la muerte, de la enfermedad, de toda clase de pecados, y la maldición alcanzó incluso la tierra misma, la creación misma. Cuando más adelante ya en los profetas, en el libro de Proverbios, en los Salmos, ya se manifiesta algunas características de la soberbia. Cuando ya entró a la humanidad, por ejemplo, se manifiesta con la mirada altiva y también con la insolencia. Proverbios 6:17 en la versión de las Américas dice: ojos soberbios, lengua mentirosa, es decir, ojos altivos, ojos que se enaltecen y miran por encima a los demás, ojos que ven con menosprecio, ojos que no se inclinan hacia abajo en humildad y adoran a Dios, sino ojos que se han engrandecido a sí mismos. Proverbios 21:24 en la Reina Valera contemporánea dice: al que es burlón y soberbio, también se le llama insolente, es decir, falto de respeto, falta de buen trato, no hay amabilidad, afabilidad, sino que hay insolencia. También las palabras que aparecen como soberbia se relacionan con una conducta de ostentación, de lujos. Realmente no es malo que haya abundancia ni ciertas cosas. El problema es que la persona o las personas que han caído en la soberbia creen que son por su fuerza, por su capacidad, por su inteligencia, y que eso no tiene que ver absolutamente nada con Dios y tampoco con los hombres. Se creen únicos. Oiga lo que dice Amós 6:8. Nuestro Señor y Dios ha jurado por sí mismo. El Señor y Dios de los ejércitos ha dicho: no soporto la soberbia de Jacob. Jacob se llegó a enorgullecer en el mal sentido. Se llegó a levantarse
a mostrarse por encima. Creyó que Jacob y el pueblo de Israel lo había logrado todo por sus medios. Se les olvidó de dónde habían venido, de dónde los había sacado Dios y cómo Dios les había dado el poder para ganar las guerras, para conquistar, cómo Dios les había dado el poder para hacer la riqueza. Por eso él dice, no soporto la soberbia de Jacob, aborrezco sus palacios, por eso voy a entregar al enemigo la ciudad y todo lo que en ella hay. O sea, fue a causa de la soberbia. Es decir, esto lo he construido yo por mi mano. Esta gloria se debe a mi capacidad, a mi fuerza. Así se manifiesta la soberbia como ostentación de luz. En el Nuevo Testamento vemos que la tentación de la soberbia es muy real para el cristiano. No solo le ocurrió al pueblo de Israel, sino también le ocurre al cristiano, le puede ocurrir al cristiano. ¿Cómo? En aspectos que aparentemente son sencillos. Primero, al buscar honores, el soberbio busca siempre que le rindan honores. Es decir, de manera indirecta o directa, a como dé lugar, el que ha sido atrapado por la soberbia, por el engrandecimiento del yo, por el querer sobresalir, siempre anda buscando que le rindan honores. Se siente mal cuando no le rinden honores, pleitesía, cuando no reconoce lo que ha hecho, lo que ha logrado, lo que ha levantado. Se siente mal. El soberbio quiere que todos reconozcan que él puede hacer grandes cosas. Lucas 14:7 en la NBI dice así: al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó una parábola o esta parábola. En toda reunión hay lugares de honor, y los que son invitados a ese lugar de honor, pues no entran en soberbia, porque sencillamente los han invitado a esos lugares de honor. Pero el soberbio quiere que, aunque no le corresponda sentarse en ese lugar de honor, quiere que lo pongan ahí. Y cuando está ahí, se siente bien y se siente más que los demás. Más bien el humilde procura no buscar los lugares de honor, aunque lo merezca. Por eso Jesús les dijo, miren, cuando hay una reunión, no se sienten en los lugares de honor, sino siéntense en los lugares que no son de honor. Pero si el dueño te dice, este es tu lugar, el lugar de la cabecera, por ejemplo, entonces serás honrado. Pero si no, si tú eres soberbio y buscas los lugares de honor, que eran muy específicos en las reuniones, le vas a ser avergonzado porque te van a decir, quítate de aquí, andate para otro lugar, este no es tu lugar. Entonces, la soberbia busca siempre los lugares donde se le rindan honores. Ahora, es interesante que en el aspecto ministerial de servicio, tanto los que dirigen como los que están sirviendo deben tener mucho cuidado, porque hay un riesgo o tentación, especialmente para algunos creyentes, caer en la soberbia. Y son los nuevos convertidos que rápidamente los pueden poner en un lugar de dirección, en un lugar de alta responsabilidad espiritual. Entonces, es como poner a un recién nacido a que dirija una casa, a que dirija un trabajo, un proyecto. Entonces, espiritualmente. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 6 de la Biblia de las Américas, dice, no coloquen a un recién convertido. No está menospreciando a los nuevos convertidos, benditos sean. Está diciendo a los que están dirigiendo, no coloquen a un recién convertido como, digamos, pastor, como anciano, como diácono. Un recién convertido, no. Un lugar que dirija. Porque el problema es, no sea que se envanezca, que venga la soberbia y caiga en la condenación
en que cayó el diablo. 1 Timoteo 3:6, leámoslo por favor de nuevo. En la versión de las Américas. 1 Timoteo 3:6, si no se lo leo acá. No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga, oiga, en la condenación en que cayó el diablo. ¿Cuál fue la condenación que cayó el diablo? En el cielo todavía no se llamaba diablo, pero en esa condenación cayó el diablo, que siendo Luzbel el querubín ungido, el querubín protector, entonces él siendo una criatura quiso ser como Dios, igualarse a Dios y quiso poner un trono. Esa fue la condenación en la que cayó el diablo. Así que los nuevos convertidos deben ser humildes, pero la responsabilidad está sobre todo sobre los dirigentes. Por eso es que usted ha visto que en las iglesias o en la iglesia, familia de Dios, pues a veces se pide un mínimo de tiempo para que pueda servir, comenzar a servir. Ahora, mayormente, cuando ya se nombra a un anciano, cuando se nombra a un diácono, cuando se nombra a un pastor laico o un pastor a tiempo completo, tiene que haber una prueba de años. Porque si no, si lo ponemos recién convertido, ¿qué va a hacer? El diablo se lo va a llevar. O lo va a arrastrar, o lo va a zarandear. Pero la culpa no es solo de él, es de los que dirigen. Por eso aquellos que se nombran pastores a sí mismos de la noche a la mañana, sin ser o siendo recién convertidos, ¿les va mal? ¿Les va mal? Recuerdo un testimonio de un hermano que con buena intención tenía no mucho tiempo de ser creyente, y él creía que podía ser ya ministro, que podía ser pastor. No esperó el tiempo de Dios, ni esperó que la congregación o los pastores o los ministros reconocieran de que Dios lo había llamado. Y se llamó a sí mismo, puso su iglesia, comenzó a pastorear. No aguantó ni 6 meses, salió corriendo. Los problemas se le vinieron encima, tuvo problemas con los miembros de la iglesia. Ese es el problema. La soberbia viene cuando un recién convertido es colocado en un lugar de dirección. La tentación de la soberbia en el cristiano también es que se jacte de sus obras, que se jacte de su espiritualidad y que se jacte de sus logros. Cuando un creyente comienza a decir o creer que es más espiritual que otro, está en el camino de la soberbia. Y el Señor va a tratar con él, va a tratar con la persona. Todos los demás son carnales, yo soy el más espiritual. Ya lo va a zarandear el diablo. Ya va a probar su espiritualidad Dios a través del diablo. Por eso el Señor Jesús dijo, cuando ustedes ayunen, no lo anden contando, no demuden el rostro, no se pongan así como que demudados, pálidos. ¿Y qué está? Es que estoy ayunando para la gloria de Dios. No, dice, arréglense, lávense la cara, peínense bien, pongan una buena sonrisa para que nadie lo sepa. Por eso él habló de que la oración debería de ser, principalmente, bueno, hay un tipo de oración congregacional, pero en lo personal, en el crecimiento, dice, cuando ustedes oran, háganlo en lo secreto. Allá cuando nadie los ve, ustedes oren, 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 oren. Porque el que ora en público está en el camino de la soberbia. Y así cayeron en la soberbia precisamente los fariseos, porque a ellos les encantaba, subrayado, ¿verdad? Les encantaba orar en las calles, en las esquinas, en voz alta, con repeticiones, pero lo hacían para que todos los vieran y dijeran, qué espirituales son estos hombres. Ya tienen su recompensa, dijo Jesús. Así que no podemos jactarnos. A veces uno puede oír esta expresión, más de alguna vez lo oyó, o tal vez uno lo dijo. Es que yo siento que desde que soy cristiano, soy muy humilde. Cuando usted empiece a decir que usted es humilde, es que ya no es muy humilde. Porque el que es humilde no lo dice. Y fíjense que el que es humilde a veces ni siquiera sabe que es humilde. Se sorprende cuando alguien le dice, Dios lo bendiga, hermano, porque vemos su humildad. Y el hermano dice, pero ¿será de que de verdad soy humilde? Dice, entonces sí, ¿verdad?
Porque el humilde no se da cuenta de que es humilde, porque es un fruto del Espíritu, no es un fruto humano. Entonces, cuando el humilde está consciente de su humildad y dice, estoy actuando humildemente, soy humilde, ahí ya no es humilde, ahí está siendo posiblemente soberbio. El que se jacta de sus obras. Por eso Jesús dijo, hablando de las obras, dijo, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda, o lo que haga tu mano izquierda no lo sepa tu mano derecha. Es decir, si vas a hacer una buena obra, no te jactes, porque eso puede llevarte a la soberbia. El peor y más grande pecado, el más destructor, el primer pecado que ocurrió en el universo entero y que trajo destrucción y ruina hasta hoy. Y por eso le costó el castigo eterno a Satanás. Supongamos que Satanás, perdone lo que voy a decir, es una suposición, pero es para tratar de entender la gravedad de la soberbia. Si Satanás, supongamos que hubiera dicho una mentira, o que Satanás hubiera ido con un chisme, allá en el cielo, supongamos, yo creo que el Señor lo hubiera perdonado si el diablo se arrepiente, o si Luzbel se hubiera arrepentido. El problema es que la soberbia ya no mira defecto en sí mismo, sino mira perfección, mira grandeza, mira y desea más y cree que merece más. Por eso es que la única opción que Dios tenía, nuestro Dios creador, era lanzarlo, castigarlo, lanzarlo al abismo. Porque Él se había convertido a sí mismo en Dios, un Dios con D pequeña. Santiago 4:16 nos advierte y nos dice, pero ustedes se jactan con gran arrogancia, y toda jactancia de ese tipo es mala, maligna. ¿Quiénes cayeron en arrogancia? Por eso nadie está libre, que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Quiénes cayeron en arrogancia en las iglesias del Nuevo Testamento? Los corintios. Los corintios se jactaban de que hablaban en lenguas, las interpretaban y que tenían diversidad de género de lenguas, diversos géneros de lenguas. Se jactaban de que tenían discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, que tenían el don de fe, el don de sanidades, el don de milagros, tenían los 9 dones. Hablaban en lenguas, pero a la salida estaban peleando con otros. A la salida estaban provocando divisiones. Entonces ellos cayeron en la jactancia. Y les tiene que decir Pablo, ustedes tienen muchos dones, pero realmente están carnales. Están carnales. ¿Cómo dominar el pecado de la soberbia cuando la soberbia quiere despertar? Cuando la soberbia quiere venir a nuestra vida por medio de la tentación del diablo. Para creer que podemos ser mejores, que merecemos más honores, que merecemos más reconocimiento, que merecemos otra posición. Hay que rechazar esa vanagloria. Usted y yo no merecemos nada. Por gracia y misericordia somos salvos. Por gracia y misericordia somos hijos de Dios. Por gracia y misericordia somos bendecidos. Por gracia y misericordia tenemos herencia de bendición. Pero no merecemos nada. No podemos vanagloriarnos. Pablo dice, yo, ¿de qué me puedo gloriar? Más bien me glorío de la cruz y me glorío de mis propias debilidades. Pablo dice, a mí se me tuvo que dar un aguijón para que no me hinchara, soberbia. Recuerde que unas palabras griegas para soberbia es hincharse, así, como globo, ¿verdad? El globo es grande, pero solo aire tiene adentro. Y con un alfiler se pincha rapidito. La soberbia, ¿verdad? Entonces dice Pablo, para que yo no me hinchara, el Señor me dio un aguijón para que me mantuviera humilde. Entonces, ¿de qué me puedo yo gloriar? Me glorío más bien de mis debilidades. Además dijo, cuando soy débil soy fuerte, porque confío en el Señor. Gálatas 5:26. Dice así,
no seamos orgullosos ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Ahí la palabra orgulloso de haber traducido también, no seamos soberbios. Acuérdense, eso ya es parte de lo que hemos escrito nosotros, ¿verdad? Hay que acordarse que es polvo y ceniza. Cuando usted quiera sentirse que ya está muy bien y que ha logrado mucho, acuérdese que es polvo y ceniza aquí en la tierra. Tendremos un cuerpo glorificado, los cristianos, pero aquí somos polvo y ceniza. Acuérdese que aquí en la tierra somos mortales. Acuérdese que aquí en la tierra somos frágiles. ¿Sí? Acuérdese que es polvo y ceniza. Acuérdese que lo que tiene no se lo va a poder llevar. Acuérdese que los títulos que ha logrado aquí se van a quedar y se lo van a comer la polilla algún día. Ahora, no es malo hacerlo, por supuesto, pero si se hace con ese orgullo y esa jactancia, hay que recordar que somos frágiles, que somos polvo, que somos ceniza. Uno de los hombres más importantes de la historia tenía un consejero y le decía: cuando mires que yo empiece a creer que ha sido por mi fuerza y mi capacidad que hemos logrado tanto, recuérdame que soy mortal. Entonces, cuando él estaba dando discursos de los triunfos, de las victorias y lo que había obtenido, el consejero se le acercaba así y le decía: eres mortal, le decía así. Esto lo bajaba un poco, ¿no? Porque se nos olvida, eres mortal. El fiel consejero, cada vez que él miraba que empezaba a decir cosas, le decía: eres mortal. ¿Por qué cree usted que el Señor castigó tan duramente el pecado de David de contar sus ejércitos? El diablo incitó a David a que hiciera un censo después de varias victorias que había tenido contra los ejércitos extranjeros. Y el texto dice que el diablo lo incitó. ¿Pero por qué? Porque en ese momento David comenzó a creer: es mi capacidad de dirección, es mi planeación estratégica, son mis generales, son mis soldados, mis ejércitos los que han logrado eso. Cuéntenme, por favor, cuántos somos. Y todavía un consejero le dice: mi señor, no es necesario que lo hagas. No lo hagas. Dice: cuéntemelo, yo quiero saber. Y cuando hace el censo, después de que ha hecho el censo, el Señor envía un profeta a decirle a David: has pecado. ¿Han leído ese pasaje? ¿Sí? Has pecado. ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué se te olvidó? Así que te voy a dar 3 castigos. Es decir, escoge 3 opciones de castigos. Que seas perseguido por tus enemigos delante de tus enemigos, huyas durante 3 meses. Que venga una gran mortandad. Y le dice el otro. Y David se da cuenta que se equivocó y le dice: Señor, no me salvo de la disciplina por haber sido soberbio. Pero entonces voy a escoger el menos duro. Y dentro de los 3 castigos, uno era caer en las manos del Señor y que el Señor decidiera cómo le iba a castigar. Y él dijo: Señor, de los 3 castigos, yo escojo caer en tus manos. No caer en las manos de los hombres, porque los hombres no son misericordiosos, le dijo, sino en tus manos. Ahí ya fue humilde. Si había hinchado, entonces el Señor lo desinfló. Cuando nosotros nos hemos creído que merecíamos más, a veces el Señor nos tiene que pinchar. Uno a veces esperando y diciendo: ¿cuántos honores voy a recibir? ¿Qué? Cuando viene la humillación, pues. Ahora voy a recibir más. Cuando uno cree que uno lo ha hecho, el Señor se encarga, mi querido hermano. Hay que rechazar la vanidad, la vanagloria, el orgullo, la autosuficiencia
Porque todo, absolutamente todo, viene de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria, Él nos sostiene, Él nos bendice, Él nos da el poder para estar de pie. ¿Cómo evitamos caer en la tentación? Seamos respetuosos, seamos humildes para no caer en la soberbia. Respetemos a todos. Cualquiera que sea su condición, su posición, respetémoslos, tratémoslos con agrado. No menospreciemos a nadie, a nadie. Jesús no menospreció a nadie, más bien acogió a los que la sociedad marginaba y menospreciaba. Él los acogió, a los leprosos, a las prostitutas, a los recaudadores de impuestos, a los ladrones, todo lo que había sido rechazado por la sociedad, Él los recibió. ¿Por qué nos vamos a jactar nosotros y menospreciar a otros? Caemos en el pecado de aquel hombre de la parábola que el Señor le perdonó una enorme deuda, y cuando él salió, encontró a uno que le debía un poquitito y no le perdonó la deuda, mientras que su amo le había perdonado una gran deuda. Entonces lo menospreció y lo quería llevar a la cárcel. Entonces cuando el amo se enteró de esa actitud, le dijo: eres muy malo, debiste haberle perdonado la deuda, que era poca. La que yo te perdoné era imposible que me la pagaras. Así que el trato fue duro del amo para con ese siervo. Primera de Pedro 5:5. También ustedes, los jóvenes, muestren respeto ante los ancianos. Y todos ustedes practiquen el mutuo respeto. 2 veces la palabra respeto. Hay que respetar a los ancianos, a los jóvenes, a toda clase de personas. Merecen nuestro respeto. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, a los hinchados en su ego, a los que se han enaltecido, autoexaltado, a los que han autocrecido, a los que ignoran que es Dios quien les ha dado. Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Recuerde que el Señor no bendice al soberbio y lo humilla. Al orgulloso, al jactancioso, en el sentido de la soberbia, recordemos eso, mis queridos hermanos, cuando seamos tentados a la soberbia. Santiago 4:6. Pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice, si Dios se opone a los soberbios, es decir, nada le va a salir bien al final a los soberbios, nada. Porque Dios se le está oponiendo, siempre se le opone, siempre le cierra las puertas. Los cielos se le cierran, no hay bendición, está oposición de parte de Dios. Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no bendice al soberbio, más bien lo humilla. Levítico 26:19. Venceré la soberbia y el orgullo de ustedes, y haré que el cielo se vuelva como hierro. O sea, no hay bendición, todo sale mal. Y que la tierra se vuelva como el bronce. Si ya le cuesta sacarle fruto a la tierra, porque hay que trabajarla, ararla, limpiarla, ararla, sembrar, cuidar, abonar, imagínese la figura. La tierra será como bronce. ¿Qué va a dar? No habrá bendición. Dios resiste y castiga la soberbia. Números 15:30. Pero si alguien incurre en algún acto de soberbia y me ofende, esa persona será eliminada de en medio de su pueblo. Lo mismo si es israelita por nacimiento que si es extranjero. Aquí parejo, la soberbia no se tolera, dice el Señor. Otros pecados, muchos otros pecados, el Señor los perdonaba y tenía que hacer ciertas, por ejemplo, si alguien, por mencionar un pecado, alguien derramaba semen, era inmundo hasta la noche. Cuando alguien cometía fornicación, era inmundo, pero el Señor perdonaba ese pecado. Cuando alguien robaba algo, era castigado y tenía que reponerlo. Y había muchos otros pecados, pero cuando alguien tenía un acto de soberbia abierta hacia Dios y lo ofendía, hacía como que no existiera Dios,
Era como ateo prácticamente. No tomaba en cuenta a Dios, a ese había que eliminarlo del pueblo. Leamos otra vez Levítico 26, 19. Pero si alguien incurre algún acto de soberbia y me ofende, esa persona será eliminada de en medio de su pueblo, israelita o extranjero. Entonces, nos recordamos de eso para que nosotros podamos realmente dominar o rechazar la soberbia. Números 15:30. Perdón, ya lo habíamos leído. Proverbios 16, 18. La soberbia precede al fracaso. En cosas tan sencillas como esta. Dos hermanos de sangre. Un hermano consigue una buena esposa, una buena mujer, simpática, trabajadora. Y otro hermano le entra envidia, le entra la soberbia y le dice, yo soy mejor que vos, siempre he sido mejor que vos. Me voy a conseguir una mujer más bonita y más trabajadora que vos. Mi querido hermano se casó con la más fea que podía. Y esto no es chiste, es verdad. La más fea. Y la fea lo dominaba. El que es soberbio le va mal. El Señor lo hizo cegarse y vio belleza. Y realmente era muy fea la persona, ¿verdad? Muy feíta. Pero además era mandona. Entonces él estaba seria la cosa. La soberbia precede al fracaso. Yo voy a intentar algo más grande que vos. Ahí vas a ver. La soberbia precede al fracaso. La arrogancia anticipa la caída. Tres ejemplos históricos. Algunos de ustedes ya lo saben, solo se los voy a recordar. John Lennon, uno de los músicos, cantantes, autores de los Beatles o Beatles, fue uno de los que más compuso canciones, llegaron a ser muy famosos. Cuando lo entrevistaron en la plena época de éxito, él dijo, la cristiandad un día se acabará, no habrá más cristiandad. Además, nosotros somos más famosos que Jesucristo. A las pocas semanas falleció de varios impactos de bala por uno que estaba con trastornos mentales. La soberbia se paga cara. Un caso relativamente reciente, Hugo Chávez. Públicamente, a través de la televisión, por medio de satélite en el mundo entero, muchísimas naciones oyeron la maldición que lanzó al pueblo de Israel. Lo maldijo. A los pocos meses le detectaron cáncer. Y al año y medio falleció. Pero otro de los más claros ejemplos fue aquel caso en el que le preguntaron al representante de la empresa que construyó al barco llamado Titanic. Y le preguntan, ¿qué nos dice usted acerca de la construcción de este barco, acerca de su seguridad? Y él, en un tono soberbio, le dice, este barco, ni Dios podrá hundirlo. En el primer viaje se hundió el Titanic con el naufragio más grave del mundo de un barco de pasajeros. La soberbia fue tan grande, pero la humillación fue más grande. Ni siquiera completó el primer viaje el gran Titanic. Mis queridos hermanos, mejor humilditos, ¿verdad? No tenemos nada que no hayamos recibido. Todo nos lo ha concedido el Señor.
nuestro Dios y Padre. No tenemos nada de qué gloriarnos. Seamos humildes, démosle la gloria a Dios. No nos atribuyamos gloria alguna, porque cuando estamos atribuyendo alguna gloria, estamos cerca de la caída, cerca del fracaso. Toda la gloria es del Señor. El pecado de la soberbia. Dele ese aplauso al Señor. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Tuya es la gloria y tuya es la honra. El pecado más abominable para Dios, recuerde, es la soberbia. Y fue el primer pecado que ocurrió en el universo. Quiso ser igual a Dios, el querubín, y por eso fue sentenciado sin opción a arrepentimiento. Porque el que se cree Dios ya no se arrepiente, como lo hizo Luzbel. El Señor nos mantenga en humildad, que podamos dominar, que podamos discernir. Cuando la soberbia quiera enaltecernos, mejor humillémonos. Si es un triunfo el que Dios nos da, inmediatamente llevémoslo a los pies de Cristo. Cualquier clase de triunfo, cualquier avance, cualquier éxito, cualquier logro, inmediatamente a los pies de Jesucristo. Si nos dan un reconocimiento, a los pies de Jesucristo. Decirle, Señor, esto viene de ti. No tengo ninguna parte en esto. No tengo ninguna gloria. Todo lo he recibido de tu mano. Vamos a darle la gloria al Señor. Pónganse de pie. Aplaudámosle. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor habita con los humildes de corazón. El Señor levanta al que es humilde. Gracias, Padre. Oremos. Te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesucristo rechazamos cualquier insinuación de Satanás que merecemos más, que hemos logrado muchas cosas. Señor, no tenemos nada que no hayamos recibido de ti. Bendito sea tu nombre. Alabado seas por siempre. Nadie es más. Todo es por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros pecadores, nuestro hermoso y dulce Señor. Gracias por haberte apiadado de nosotros. Con razón el salmista vio su pequeñez y alejó la soberbia cuando dijo, cuando veo el cielo que tú formaste, el sol, las estrellas, toda tu creación, digo que es el hombre para que tengas memoria de él. David, en su etapa, cuando ya fue humilde, dijo, Señor, ¿quién es mi familia y quién soy yo para que nos hayas traído hasta aquí? ¿Para qué has tenido misericordia de nosotros? ¿Quiénes somos? Ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia de nuestras familias. Ten misericordia, Señor, que podamos agradarte. Señor, todos los pecados te desagradan, pero el que más te ofende y el que más atenta contra tu gloria y tu divinidad es la soberbia. Hoy te decimos que de ti viene nuestro pan, nuestro vestido, nuestra provisión, de ti viene nuestra fuerza, nuestro gozo, nuestra alegría. De ti viene, Señor, las bendiciones. No es nuestra inteligencia, no es nuestra capacidad, no es nuestra sabiduría. Eres tú, Señor.
Por eso hoy te damos toda la gloria y toda la honra. Y que podamos estar con temor y temblor, alejados de la soberbia y mejor en humildad. Te amamos, Señor, por habernos amado primero. Y si has traído a alguna persona que no ha nacido de nuevo, que ha vivido alejado de ti o alejada de ti, ha vivido como que si tú no existieras, y hoy se da cuenta que ha vivido en sus fuerzas, pero hoy quiere rendirse ante ti, ya no puede más. Señor, sálvalo. Espíritu Santo, redargúyele. Dale fe para que crea en Jesucristo y sea salvo. Si alguien quiere recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal, diga esta oración de fe conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados y de mi vida pasada. La he vivido sin ti, he sido arrogante, he sido autosuficiente, pero hoy me rindo, Señor, ante ti. Hoy reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi vida, sálvame. Confieso con mi boca que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que tú resucitaste de entre los muertos al tercer día. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador personal. Amén.